Hoy vamos a hablar sobre uno de los conceptos más fascinantes de la física y que probablemente hayas escuchado en alguna de las películas de ciencia ficción, pero está muy lejos de ser ficción y ha sido comprobado muchísimas veces con distintos experimentos. El principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué es el principio de incertidumbre de Heisenberg? Bueno, primero vamos a repasar rápidamente quién es Heisenberg y cómo llegó a este principio. Werner Heisenberg fue un físico alemán nacido en 1901. Es conocido como uno de los fundadores de la mecánica cuántica, una teoría que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. También es conocido por haber desarrollado el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece la imposibilidad de conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula subatómica con precisión absoluta. Heisenberg recibió el Premio Nobel de Física en 1932 por su trabajo en la mecánica cuántica y es considerado uno de los físicos más influyentes del siglo XX. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que no podemos conocer con certeza tanto la posición como el momento de una partícula al mismo tiempo. Pero, ¿cómo es eso posible? ¿No podemos conocer exactamente dónde está la partícula y qué está haciendo en este momento? Eso es lo que muchas personas piensan, pero la realidad es diferente. El principio de incertidumbre dice que cuando más conoces acerca de la posición de una partícula, menos sabrás acerca de su momento y viceversa. Pero, ¿cómo podemos conocer algo si no podemos conocer tanto su posición como su momento? Bueno, el principio de incertidumbre no significa que no podamos conocer nada de la partícula, sino que hay un límite a la precisión con la que podemos conocer tanto la posición como el momento. Pero, gracias a esta incertidumbre, podemos predecir con probabilidades cómo se comportará esta partícula en el futuro. ¿Quieres un ejemplo de cómo funciona el principio en la práctica? Déjame darte un ejemplo. Imaginemos que sacamos una moneda y la tiramos al aire. ¿Cuál es la posición de la moneda en este momento? Probablemente responderías que está en el aire, pero ¿puedes decirme con certeza cuánto tiempo estará en el aire? Ya se vuelve más complicado, ¿verdad? ¿Y cuánto tardará en caer? Tampoco lo sabemos con certeza. Exacto, ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. En este momento sabemos la posición de la moneda, sabemos que está en el aire, pero no sabemos con certeza cuánto tiempo estará allí ni cuánto tardará en caer. De misma manera, podemos medir la velocidad de una partícula, pero eso afectará la precisión al medir su posición. ¿Esto significa que la incertidumbre es una limitación fundamental de la física? Sí, en cierto sentido se puede decir que sí. La incertidumbre es una limitación inherente a la naturaleza y no es algo que podamos superar. Pero es importante destacar que esta incertidumbre es la base para muchos de los avances más notables de la física, como la física cuántica y la tecnología moderna que hoy disfrutamos. ¿Cómo afecta el principio de incertidumbre a la vida cotidiana? Bueno, aunque la incertidumbre puede ser una limitación en algunos casos, en realidad también es la base de muchos dispositivos y tecnologías que usamos en nuestra vida cotidiana, desde el GPS hasta los dispositivos médicos. La incertidumbre juega un papel fundamental en su funcionamiento. ¿Cómo afecta este principio a la tecnología? La incertidumbre es la base de la física cuántica, la cual ha dado paso a varias de las tecnologías más importantes de la actualidad. Desde la criptografía cuántica hasta la computación cuántica, la física cuántica está transformando la forma en que entendemos y usamos la tecnología. Pero, ¿qué es lo que causa que se presente este principio en la naturaleza? El hecho de que se presente este principio en la naturaleza es debido a un fenómeno fascinante llamado la dualidad onda-partícula. La dualidad onda-partícula es uno de los conceptos más importantes y fascinantes en la física moderna. La idea es que las partículas subatómicas, como los electrones y los fotones, pueden comportarse tanto como ondas como partículas al mismo tiempo. Por un lado, podemos ver las partículas subatómicas como partículas con una posición definida y un momento definido. Por ejemplo, si medimos la posición de un electrón, podemos obtener un resultado preciso. Pero si medimos un momento, la precisión de nuestra medición de la posición disminuirá. Por otro lado, podemos ver las partículas subatómicas como ondas con una longitud de onda definida y una frecuencia definida. Por ejemplo, podemos ver a los electrones como ondas de probabilidad que describen la probabilidad de encontrar un electrón en una determinada posición. La medición de la posición o el momento de una partícula subatómica influirá en su comportamiento ondulatorio, alterando su longitud de onda y su frecuencia. La dualidad onda-partícula es un concepto fundamental en la mecánica cuántica y ha sido confirmado por una gran cantidad de experimentos. Es una idea revolucionaria que ha llevado a una comprensión profunda de la naturaleza subatómica y ha tenido importantes implicaciones en la tecnología, como la tecnología de la información y la tecnología de la computación cuántica.
En resumen, la dualidad onda-partícula es una idea que describe cómo las partículas subatómicas pueden comportarse como partículas y como ondas. Y esto crea un problema a la hora de querer determinar la posición como la velocidad a la que se mueve una partícula al mismo tiempo, dando origen al principio de certidumbre de Heisenberg.